ocasión hablaremos sobre la corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué será? El día de hoy vamos a aprender qué es. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué dispositivos electrónicos conoces que almacenen energía? ¿Qué dispositivos electrónicos conocemos? ¿Será que el celular es un dispositivo electrónico? ¿Será que la computadora es un dispositivo electrónico? Sí. ¿Qué otros dispositivos electrónicos conocemos? Los auriculares, los parlantes, con la tele, ¿no? Acá vemos un ejemplo de electrodomésticos, de dispositivos multimedia que utilizan lo que viene a ser la corriente eléctrica y nosotros lo vemos día a día. ¿Qué es la corriente? ¿Qué será la corriente? ¿Será algo que se mantiene quieto? ¿Será algo que se mueve? ¿Qué será la corriente eléctrica? ¿No? Para esto vamos a trabajar juntos para descubrir qué es la corriente eléctrica. Vamos a nuestro texto, ¿no? Y observamos nuestro tema que se llama movimiento de las cargas eléctricas. El movimiento de las cargas eléctricas es lo que produce esa corriente eléctrica que hace funcionar todos nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, las cargas, aquí estas pequeñas cargas que vemos que se están moviendo dentro del cable que nosotros tenemos, son electrones. Estos electrones se mantienen en constante movimiento. ¿Qué es lo que produce este constante movimiento? Produce que nosotros tengamos electricidad. Pero ¿será que la corriente se va a dar por sí sola? ¿Será que este flujo de electrones se va a dar por sí solo? No, no se va a dar por sí solo. Necesitamos distintos elementos para que nuestro circuito pueda funcionar, ¿no? Ya. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? La circulación de la corriente eléctrica se estableció en dos sentidos de corriente eléctrica, lo que viene a ser el sentido real, que va desde mi polo positivo al negativo, y el sentido convencional, que va del negativo al positivo, ¿no? Cuando yo hago un circuito eléctrico, lo que hago es conectar, ¿no?, distintos elementos que me van a ayudar a que mi circuito funcione. Para que prenda un poco, ¿ya? Para que prenda un poco, ¿yo qué tengo que tener? Tengo que tener una batería, ¿no? Tengo que tener una batería, tengo que tener cables, que acá está simbolizado de esta manera. Tengo que tener un interruptor para prender o apagar mi foco y el foco. ¿Cómo conectamos? Del lado positivo, ¿ya? Del lado positivo está conectado el interruptor y del lado negativo lo primero que tengo conectado es la bombilla. ¿En qué sentido va la corriente eléctrica? La corriente eléctrica va en sentido de negativo a positivo, ¿ya? No olvidarse eso. ¿En qué sentido va? En negativo a positivo. Entonces, del cable negativo sale hasta nuestra bombilla, llega a nuestro interruptor y de ahí llega hasta la pila, ¿no? Entonces se hace un ciclo. ¿Qué nos dice? La corriente eléctrica se comporta en el sentido real, es decir, se dirige del polo negativo de la pila o generador al polo positivo que lo atrae, ¿no? ¿Qué tipo de corriente tenemos? Tenemos dos tipos de corriente. Lo que viene a ser la corriente continua, que es el flujo eléctrico que se mantiene constante, por eso está representada como una línea, en el sentido del flujo de electrones, es decir, de negativo a positivo, se mantiene constante. Y esta corriente continua es la que nosotros vamos a aprender a realizar en nuestros circuitos eléctricos, en nuestros simuladores. Y la corriente alterna es la que tenemos nosotros en nuestras casas. Es el flujo de carga eléctrica que varía en el sentido, es decir, es bidireccional. Oscila entre los polos positivo y negativo con los cambios en el voltaje y la corriente y el sentido de circulación. Por eso es que como es bidireccional, o sea, va hacia las dos direcciones,
se comporta como una onda. Entonces vamos a iniciar trabajando con nuestra ficha. Aquí, arrastra el nombre de cada componente del circuito donde corresponda. Yo tengo, aquí me dice que tengo un generador. ¿Cuál será mi generador de corriente eléctrica? ¿Será mi pila, el foco, el interruptor o el cable? Mi generador es la pila. El receptor es el foco. El interruptor, tal como su nombre lo dice, es nuestro interruptor. Y el conductor va a ser el cable. Ahora dice, une los símbolos eléctricos con su respectivo nombre. Generador, acá tenemos el símbolo de un motor. El motor también es un generador. Lo vamos conmigo. Conductor, un cable. ¿Será el cable un conductor? Sí, es un conductor. El interruptor, ¿cómo se simboliza el interruptor? Vemos acá que el interruptor es una línea que está de manera inclinada y luego tiene otro punto que está recto, ¿no? Esto representa un interruptor. Lo unimos. Bombilla. La bombilla se representa como un círculo con una X dentro. Y por último tenemos la resistencia, que se ve como si fueran unos picos, ¿no? Entonces, unimos. ¿De qué se encargan cada uno de estos? El motor, ¿ya? El motor se va a encargar de hacer funcionar, de hacer girar, de mover nuestra máquina. El conductor son los cables, ¿no? Que es por donde circula la corriente eléctrica. El interruptor corta o abre el paso o cierra el paso de corriente. La bombilla, ¿no? Nosotros utilizamos los focos para iluminar. Y la resistencia hace que si la corriente eléctrica es muy potente, esto disminuye. ¿Para qué? Para que no se quemen nuestros elementos. Bueno, ahora realizaremos con ayuda de nuestro texto, ¿no? Nuestro circuito básico, que es el que tenemos aquí, y también lo tenemos en nuestra fichita que hemos realizado, ¿no? Entonces, acá en nuestra aplicación de Tinkercad, ¿ya? En nuestra aplicación de Tinkercad podemos realizar nuestro circuito. Lo primero que tenemos es nuestra batería o generador. Tenemos una batería de 1.5 voltios o AA, que es la que utilizamos en nuestros controles remotos. Vamos a utilizar un interruptor, en este caso de tipo pulsador, donde vamos a apretar el botoncito para que funcione. Y vamos a utilizar nuestro foquito. Este es un foquito LED y tiene ánodo y cátodo, ¿no? ¿Qué significa esto? El ánodo significa que va a conectarse con el lado positivo y el cátodo significa que va a conectarse con el lado negativo de nuestra batería. Podemos cambiar también el color de nuestro foquito. Lo quiero cambiar a azul. Ahora, ¿cómo hago que los cables funcionen, ¿no? Yo aprieto y estiro hasta mi terminal 2A. Aquí tengo. Positivo, color rojo. Y de aquí de mi terminal 1B va a salir hacia mi ánodo. Ya está. Ahora de aquí del cátodo voy a utilizar un cable negro. Vamos a utilizar aquí un cable negro hasta mi lado negativo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro generador, nuestro conductor, nuestro interruptor y nuestro foquito. Le damos a iniciar simulación, apretamos y vemos que se ilumina, ¿no? Se va iluminando, se va iluminando. Entonces este es nuestro circuito que nosotros realizamos con ayuda de nuestro generador. También lo podemos hacer de forma real, pero en esta ocasión lo haremos así, ¿no? Vemos que esto es verdad. Sí funciona la corriente. Sí funciona la corriente.
¿no? Agradecerles, chicos, por prestar atención. Espero que esta clase les haya servido mucho, les pueda ayudar en su día a día, les pueda ayudar a comprender por qué es la corriente eléctrica y cómo funciona. Y no se olviden de hacer sus trabajos y nos vemos en la próxima.